Y en la historia boqueó a la gente, ¿no? Porque yo entiendo que en realidad boquea el que no está en una búsqueda certera o no ha llegado a grandes conclusiones en su proceso de constructivo o de construcción. Entonces, boquea, el boqueador serial. No sé si conoces algunos, que son los boqueadores seriales, viste, que les chifla el moño siempre. Que vos decís, por ejemplo, la oración es para vos, no para el Señor, y se amotinan durísimamente, viste. No, la oración tiene que ser aquella que me soluciona los problemas y que me da todo lo que yo deseo. Son como frases de la nueva era, viste, esta onda de la atracción, que vos lo que deseás y declarás se supone que se tiene que dar, que bueno, que mucho de eso tiene la iglesia evangélica actual. Y como yo soy un golpeador serial de las doctrinas y los dogmas y todas esas cosas, cada vez estoy peor. Yo no sé si es que voy a llegar a una conclusión seria, en serio, o si es que me estoy poniendo viejo y choto, y entonces todo lo cuestiono. Así que parte del proceso de la deconstrucción es no saber si uno está deconstruyendo o está batiendo cantina. Dice así: el buen comportamiento no te acerca a Dios, ni te hace santo, ni alcanzar la santidad. De hecho, Él nos rescató debido a nuestra incapacidad de discernir entre el bien y el mal. Y por supuesto fue el amotinamiento instantáneo. Instant motting fue. O sea, automáticamente empezaron a venir de a cientos de a miles. Y algunos me decían que la pureza era fundamental para poder acceder al trono del rey. Llego a la conclusión de que me hablaban de algo llamado la cultura de la pureza, que era fundamental para poder acercarnos a Dios, ¿no? Como si pudiéramos ser capaces de entender lo que es pureza con esta naturaleza caída. La cultura de la pureza está basada en el miedo, como la mayoría de las doctrinas y denominaciones que existen hoy en día. Todo terror, terror, terror. Tengo que hacer un paréntesis y decirte, si vos sos un amante de los templos, de los pastores, un seguidor de los líderes y toda esta cosa, hoy no es la noche de escucharme. Hay una obsesión, te diría que casi premeditada e intencionada de el hombre, de tratar de encaminar al hombre mismo dentro de sistemas y patrones de conducta obligados, como por ejemplo a través del miedo de las doctrinas de premios y castigos. Yo te digo qué está bien y qué está mal, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Como soy yo el que maneja la caja el libro de los reglamentos, y sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, en realidad no puedes hacer nada y te someto a mi voluntad, a mi deseo y a una supuesta verdad que no existe. No existe. Cuando vos sometés a la gente o enseñás algo que no existe, que no es real, estás siendo un sanatero. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés una iglesia y no enseñás la verdad o no enseñás libertad, estás teniendo la iglesia de la sanata, no una iglesia santa. Estás teniendo la iglesia de la sanata. Sos miembro y partícipe y expendedor de la sanata. En vez de ser expendedor de la gracia, porque somos dispensadores de la gracia, dispensás sanata. Cuando vos dispensás sanata, no haces libre a la gente ni le das los elementos para que la gente pueda llegar a esa libertad. Con lo cual, esta historia de la cultura de la pureza está basada en el miedo y es sanata. Usted no puede hacer. Si usted tiene alguna adicción, usted no entrará al reino de Dios o al reino de los cielos. Si usted no cumple con ciertos reglamentos, usted no entrará al reino de los cielos tampoco. Si usted no hace lo que a mí me sale del zapato, no entrará al reino de los cielos y será condenado al fuego eterno. Pero ¿cuál es el tema? Tenemos la tendencia a no leer, a no buscar, a no indagar, a no orar. Si vos lees todos los días y empezás a orar y empezás a hablar con Dios y empezás a buscar, vas a encontrar esa verdad, vas a encontrar esa libertad, pero no te podés dejar manipular por las personas, ni por mí ni por nadie, porque todo lo que no tenga que ver con la verdad de Dios o con la pureza de la verdad de Dios termina siendo cualquier verdura, terminamos siendo dominados, terminamos encanados en doctrinas de personajes que no tienen nada que ver con la verdad. Hay mucha libertad en el Evangelio. Hay muchísima libertad, está toda la libertad, hay tanta libertad que si yo explicara lo que entiendo hoy por hoy de la libertad que siento que hay en el Evangelio, me deja de seguir la mitad de la gente. Entiendo que no entiendo mucho de lo que dice el Evangelio, pero entiendo que si a mí me hubiera pasado esto, o alguien me hubiera venido a contar esto mismo que estoy contando yo, o que creo saber, ahora, hace 10 años, me hubiera pegado media vuelta y me hubiera ido. Por eso creo que hay momentos y momentos para cada uno. Hay gente que se apresura en decir este tipo de cosas como falsos profetas a distintos expositores y analíticos de la palabra. Cuando digo analíticos, no es que sean virtuosos del análisis de la palabra, sino que es gente que tiene o que tenemos una necesidad de estar pensando y en esa búsqueda
indagando constantemente y nos hace llegar a otro tipo de conclusiones más rápido, pero porque le dedicamos el día y la vida a este tipo de cosas. No quiere decir que somos seres de luz especiales, que estamos tocados para explicar o para entender. Le dedicamos mucho tiempo, así como el que le dedica mucho tiempo a jugar al fútbol y es un crack, o a cualquier otro menester de la vida y es un crack porque tiene mucha dedicación. Exactamente pasa lo mismo con esto. Lo que pasa es que vas creciendo a pasos agigantados. Hace unos días o hace un tiempo estaba hablando, te cambio de tema, así nomás, fágate. Estaba hablando con un amigo, muchos lo conocen pero no voy a decir su nombre, hace un tiempo. Y él decía algo muy coherente, muy coherente. Si por la culpa de un hombre la humanidad entera cayó en pecado, ¿no debería ser que asimismo como un hombre fue perfecto, la humanidad entera tendría que ser salva? Digo, si sin merecer o sin haber tenido parte en el hecho de la caída del hombre, toda la humanidad cayó, sin haber tenido hecho y participación en la salvación de la humanidad, ¿no debería toda la humanidad ser salva? Y realmente me quedó resonando eso. Primero se lo refuté porque es la primera reacción que tenemos nosotros. Rechazar es natural. Por eso entiendo a la gente cuando me critica tanto, a mí o a cualquier otro. Es rechazar lo que nos dicen porque hay muchos factores. El primero, nos sentimos como, no, nosotros somos los dueños de la verdad. Y si no llegué a esa conclusión, no es. Segundo, tenemos un paquete cultural arriba nuestro, a los que van a la iglesia, de que es imposible, que la salvación es para los elegidos del Señor. Y si vos estás yendo a una iglesia, tenés que ser un elegido del Señor. Y nos encanta eso de pertenecer a la élite, a todos. Cualquier élite, la élite económica, la élite de los mejores, la élite de los lindos. Yo no pude nunca en ninguna de esas élites. La élite de los grosos, la élite de los famosos, la élite de los salvos, la élite de los hijos de Dios. Somos una élite. Nadie habla de élite, pero viste, nos sentimos una élite. Entonces, es muy lógico el planteo de que si nadie hizo nada para caer en juicio eterno y nadie pecó, viste que todo el mundo te dice, yo no hice nada, ¿por qué yo tengo que pagar el precio de Adán y Eva? Bueno, de la misma manera, si Jesús murió por todos nosotros, y no debería ser de la misma manera, no tendríamos que acceder todos al cielo. Y no lo sé, porque hay tanta tergiversación a través de los años de la palabra y tanta manipulación, no solo de los editores de la Biblia, no solo de los gobiernos, sino también de la falta de búsqueda de esa vagancia espiritual a la que siempre hago referencia, de los que nos enseñan la palabra, que no sé con qué autoridad enseñamos la palabra. A mí me embola cuando me dicen, ¿con qué autoridad usted enseña? Con ninguna, la verdad ninguna. Pero se necesita alguna autoridad, porque yo lo único que hago es transmitir mi experiencia, la mía, mi mujer la de ella, y cada uno la de uno. O hay que estar sometidos a la experiencia de alguno. No lo entiendo. No, pero la organización no da autoridad. La organización da autoridad en el mundo, humana, pero no hay autoridad. Digo, si uno hizo todo mal y nos condenaron a todos de igual manera, ¿no debería ser así también la restitución? Y bueno, puedo decirte, tengo Juan 3:16. Pero Juan 3:16, ¿fue así? ¿Está bien interpretado? ¿Está bien redactado? Y no, en el concilio de San Pelota se determinó que ese era el versículo que iba. ¿Y quién era el concilio de San Pelota? Si me concentro en la evidencia del mundo, de los gobiernos, en los frutos, que la palabra dice por los frutos los conoceréis, tendría que decir que hasta dudo de que el sentido de la palabra de Juan 3:16 sea tan literal, porque además va a ser el versículo siguiente, Juan 3:17, y ya anula parte de lo que dice Juan 3:16. Vamos a ponernos finitos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que el que en él crea, ahí está la condición, que el que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Pero el 3:17 dice, porque no vine a condenar al mundo. Entonces el mundo es aquel que no tiene discernimiento de Dios y que no tiene comprensión ni declaró que Jesús era el salvador de su vida y de su alma. Entonces ahí hay una contradicción de versículos. Yo hay una contradicción en el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Ayúdenme a comprender esto. Digo, ahora porque estoy pensando con ustedes, son una seguidilla de anotaciones que de apuntes que fui anotando hoy, de cosas que me quedaron colgadas, ¿no? Y se supone que estas cosas yo no las puedo plantear, porque yo hablo de Dios. Y entonces, como vos hablas de Dios, que es lo que no hace nadie, digo, ninguno de los que exponen la palabra, ninguno se anima a decir, che, muchachos, ¿saben que hace unos días vengo pensando que el pilar del Evangelio, Juan 3:16, el siguiente versículo contradice el anterior? O le pone algún tinte de inexactitud. Uy, qué quilombo se va a armar. ¿De dónde sale la idea de que me tengo que ocupar de mi salvación portándome bien? Y pensando bien todo el tiempo. Porque no es solo portándome bien, tengo que portarme y pensar. El Señor todo lo cambia con el tiempo. Hasta que llego a esa meta,
sin parafrasear a Pablo, hasta que llego a esa meta. En el medio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿No fui salvo? ¿Fui salvo? ¿Me tengo que portar bien, pensar bien? ¿Podré pensar bien? ¿Podré portarme bien todo el tiempo? Tiempo. La ilusión del tiempo. No sé de dónde sale esa idea de que me tengo que ocupar de mi salvación portándome bien y pensando bien todo el tiempo. Falso. Imposible. Algunos citan versículos fuera de contexto, versículos con ideologías de terceros. En lo profundo de su ser no lo entienden. Como por ejemplo, el cuidado de una salvación tan grande como esta, que es la que, perdón, la que le cita Pablo a los hebreos, y donde, basados en este versículo totalmente fuera de contexto, entendemos que los que tenemos que cuidar nuestra salvación y salvarnos del fuego eterno y del castigo eterno, somos nosotros mismos. Cae la idea de que entonces tuvimos un salvador, si yo me tengo que ocupar. Verso descontextualizado. Juan 3:16, aparentemente descontextualizado. Quisiera saber cuál era el contexto de Juan para decir una cosa así. Si había sido una revelación o había sido entendimiento de que todo aquel que en él cree, o él había sentido eso. Yo creo que el ignorante, el que no entiende, el que no es capaz de comprender, tiene el mismo, suponiendo que fuera un derecho. Vamos a suponer que no es un derecho, un beneficio, un regalo de ser salvo, el mismo derecho o beneficio del que entiende mucho de la palabra. Pero para resumir un poco todo este desorden reflexivo de anotaciones del día de hoy, estoy seguro que lo único que se nos requiere, o se nos aconseja, no se nos requiere, se nos aconseja, es modificar nuestra manera de pensar. Y el cambio de nuestra manera de pensar, no sé si tiene que ver con respecto al pecado, a nuestras acciones o nuestras actitudes. Creo que tiene que ver con el entender que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Tenemos que vivir. Alguien ¿puede hacer otra cosa más que vivir lo que es, a fuerza de modificaciones intelectuales o exhortaciones intelectuales? Yo creo que lo que uno puede dejar de hacer es de tener malos hábitos. Porque los malos hábitos finalmente repercuten en tu vida diaria y en un entenebrecimiento de tu vida que va a dar muy pocos resultados y frutos. Y hemos sido naturalmente hechos para dar frutos, para ser creativos, para estar atentos al otro, para servir a Dios de esa manera. Pero es natural, no es a la fuerza. Yo veo un montón de gente que me escribe y me dice: che, Javier, vos sabés que estoy en la iglesia hace mucho tiempo sirviendo al Señor. Y al toque les pregunto: ¿y qué es lo que estás haciendo para servir al Señor? Bueno, qué sé yo, salimos a dar comida, toco el violín, lo llevo al pastor acá. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es tener sensibilidad social, tener sensibilidad por el otro. No, lo que quiero decir es, no se puede forzar a nadie a hacer nada. No hay doctrina, no hay dogma, no hay creencia, no hay versículo que te pueda forzar a vos a hacer nada que no creas y que no sientas. Tenés que tener fe. Javier, ¿cómo hago para que mi fe crezca? No podés hacer nada para que tu fe crezca. Javier, ¿cómo hago para ser salvo? No podés hacer nada. Mi pastor me dijo que para ser salvo tengo que hacer la oración de fe y declarar que el Señor, porque ahora declaro que Jesucristo es mi Señor y entonces soy salvo. No, es una actitud, es la vida. Uno tiene que vivir y estamos cuidándonos de cosas que no podemos controlar. Incluso cuando queremos controlar nuestros malos pensamientos, siguen surgiendo. Siguen saliendo. ¿Entendés? Servir a Dios es negarse a uno y aceptarse pecador y dependiente absoluto de Dios. No hay verdad más profunda que esa. La falsa idea de la santidad implantada durante años, que es una línea de puntos suspensivos y cada punto es un buen comportamiento que me va acercando cada vez más a la santidad. Si constantemente Jesús nos dijo: son lo que son, es lo que son, no lo que digan que son. La vieja que tiraba la limosna, esa que está en la Biblia, lo dio de corazón, creía, y el fariseo, a los ojos del mundo, lo estaba dando todo y estaba haciendo alarde de lo que daba, pero no estaba dando nada. La vieja daba de corazón todo lo que tenía. Si vos no actuás de corazón, que es de corazón, no es decir estoy actuando de corazón, es ser. La realidad evidencia quién sos. Esa es la verdad, no tus aspiraciones. Quiero ser, es lo que sos. Esa es la falsa idea de la santidad, la que se logra a través de los buenos comportamientos, de los buenos pensamientos, a través de la vida, la continuidad. ¿Cuántos días podés portarte bien? ¿Qué es portarse bien? ¿Cuánto podés dejar de pecar? Definamos pecado, definamos tiempo de pecado. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo para que sea pecado o cuánto tiempo hay que dejar de hacerlo para que ya haya quedado borrado? La falsa idea de la santidad, esa
Es como la del avivamiento, ¿viste? La zanahoria, porque viene un avivamiento, y el avivamiento siempre es adelante, y siempre va a ser adelante. El avivamiento fue con Cristo, no hubo mayor avivamiento que con Cristo. De ahí para adelante, ya está. No esperemos más avivamientos. La falsa idea de la santidad es esa que dice que hay que dejar de pecar para siempre. Definamos qué es pecado. Definamos cuánto tiempo podemos dejar de pecar. ¿Se peca permanentemente? ¿Se peca temporalmente? ¿Sabes por qué no dejar de pecar? Porque la vida misma es pecado. ¿Sabes por qué necesitaste un Salvador? Porque no hay forma de que llegues al cielo ni portándote bien, papá. Necesitamos un Salvador. Dejemos la doctrina de la sanata, dejemos la iglesia de la sanata y los dogmas sanateros, dejemos la cultura de la pureza porque está basada en miedo. La cultura de la sanata está basado en miedo. Creo que poco a poco estamos animándonos a romper el yugo, estamos animándonos a romper el cascarón y a poder ver la verdad, la revelación. Creo que literalmente estamos viviendo, ahora sí te lo digo, estamos viviendo el apocalipsis, que es la revelación, que no tiene nada que ver con las bombas atómicas, los hombres de 5 cabezas, los hombres, nada de eso. Creo que tiene que ver con la revelación de Dios. Cuanto más revelación de Dios tengamos, más cerca del fin estaremos. Si es que hay un fin como nosotros nos lo imaginamos o nosotros mismos nos la hemos vendido. No hay nada mejor para Satanás que no se conozca la verdad. Bendiciones para todos. Buenas noches.